Lenín Moreno habla de la complejidad económica que atraviesa el país, aunque todavía no anuncia medidas concretas para enfrentarla. La preocupación se centra en la ejecución del presupuesto 2017. Reducir el déficit fiscal deberá ser el objetivo de Moreno, en medio de un oficialismo aparentemente dividido. El viaje de Rafael Correa a Bélgica sin fecha de retorno pudo haber sido la noticia más destacada de esta semana, pero el presidente Lenín Moreno la puso en un segundo plano cuando advirtió a todo el país que la situación económica de Ecuador es difícil y que se requiere de mucho esfuerzo para salir adelante. En el programa de hoy haremos un primer acercamiento a esas cuentas fiscales que no le cuadran al nuevo gobierno, para establecer si en efecto Correa nos dejó a todos la mesa servida. Aquí empieza Políticamente Correcto. Para este debate tenemos a tres invitados de primer nivel, con los que analizaremos las perspectivas de la situación económica por la que atraviesa el país. Nos acompañan Mauricio Pozo, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Fue ministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez, catedrático y articulista. Diego Borja, fue ministro de Economía de Alfredo Palacio y de Rafael Correa, ex asambleísta en Montecristi y ex director del Banco Central. También está con nosotros Byron Villasís, economista con estudios en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, ex director del Instituto de Estadísticas y Censos y catedrático universitario. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de la economía y de las respuestas urgentes que el presidente Lenín Moreno tiene que dar al país. Si bien en estas semanas el gobierno ha priorizado su política de diálogo para marcar así un nuevo estilo de trabajo, su preocupación por los problemas fiscales ya es evidente. Claudia, ¿por dónde comenzar? Las primeras definiciones sin duda estarán en los detalles del presupuesto 2017, que según el primer mandatario se conocerán el 28 de julio. El Ministerio de Finanzas no ha transparentado esa información, por lo tanto usaremos del último reporte del Observatorio de la Política Fiscal para establecer el nivel de ingresos y gastos del Estado. Entre enero y junio del 2017 ingresaron al presupuesto general del Estado 7.953 millones de dólares, pero sus gastos superaron los 10.000 millones. Es decir, hay un déficit semestral de 2.117 millones de dólares. Según este observatorio, en los primeros 6 meses del 2017, el Estado ha recibido dinero básicamente de tributos, en más de 6.700 millones de dólares y 1.250 por otros conceptos. Los recursos que ingresan por la explotación petrolera en estos momentos representan $0 para el presupuesto. En estos meses el presupuesto del Estado se ha destinado un 72% al gasto corriente, es decir, 4.157 millones de dólares en sueldos y otros rubros en servicios, transferencias y pagos de intereses. Por otro lado, hay 2.815 millones de dólares que se van a los gobiernos seccionales e inversiones. Es decir, Claudia, que para transparentar las cuentas hay que reconocer que el presupuesto del Estado en este primer semestre está en números rojos. En efecto, Carlos, el gobierno empezó a hacerlo luego de que el expresidente Rafael Correa viajó a Bélgica. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario Lenín Moreno este martes. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Yo entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país, pero por favor, creo que se podía haber sido un poquito más mesurado. Bien, empecemos con este debate. Economista Diego Borja, ¿es posible iniciar un gobierno con pie derecho con cuentas fiscales como las que acabamos de ver? Buenos días. El presidente Moreno siempre va a tener margen de acción. En este momento acabamos de ver que durante el primer semestre se tiene un déficit de alrededor de 2.000 millones. Digamos, un momento de campaña política, probablemente de necesidad enorme del gasto. Se esperaría que en el segundo semestre ya empiece una moderación en el gasto. Y eso le permite al presidente un margen de maniobra muy grande.
Yo no creo en todas esas voces que están alarmando con que es necesario un ajuste y un shock brutal. No creo. He visto las políticas de shock y el impacto que tienen en las economías, en la producción, en el empleo, en los niveles de pobreza, y no sería partidario de estas cuentas, de eso. ¿cuáles son las que más le preocupan a usted? Por fuera de la deuda pública, que lo vamos a tratar después. El gasto corriente, por supuesto, porque el presidente ahí tiene un gran margen de maniobra para poder actuar. ¿O tiene poco margen de maniobra? Tiene gran margen de maniobra, porque el momento en el cual se priorice adecuadamente los niveles de gasto y empiecen a ver que hay partidas extremadamente abultadas, que hay desperdicio, que hay gastos que no son prioritarios, ahí tiene la posibilidad de cortar aquellos gastos que no tengan impacto, sobre todo en la población más vulnerable. Bien, economista Pozo, aunque a cuentagotas el presidente Moreno y el ministro Carlos de la Torre ya advierten de una situación difícil, ¿por dónde empezar el saneamiento del presupuesto? Bueno, yo creo que primero hay que anunciarle al país el programa económico. El presupuesto del Estado es una pieza fundamental del programa, pero no es todo el programa. Hasta ahora tenemos algunos anuncios, algunas declaraciones del presidente. ¿Por qué? ¿Cómo interpreta usted estas declaraciones de Moreno, del ministro de la Torre? Eventuales, a cuentagotas, una preocupación por acá, un anuncio por acá y no un plan económico redondo. Yo diferenciaría un poco las declaraciones del presidente y del ministro. Me parece que las declaraciones del presidente van en la dirección correcta. Creo que es una coyuntura donde se está reconociendo que hay un problema y creo que eso es importante precisamente para tener un diagnóstico adecuado y tomar las decisiones que corresponden. Esto significa que no es la mesa servida que se dijo, es una mesa muy desordenada y que va a requerir un programa de ajuste gradual que no permita más problemas a través del remedio que de la propia enfermedad. Yo no le veo al país en una coyuntura en recesión para entrar con ajustes fuertes. Esto requiere algo ordenado, sí, pero algo gradual también. Como dice el economista Borja, revisar el gasto corriente. Claro, usted tiene en este momento un desequilibrio para este año estimado, el déficit fiscal de 8,5% del PIB. Nunca hemos tenido, por cierto, un déficit tan grande. Bajarle a cero en un periodo de corto significaría una restricción tan fuerte que el país entraría en un proceso recesivo más complicado. Eso no se puede hacer. Lo que hay que hacer es poner unas metas para alcanzar una meta de equilibrio probablemente para el año 2021 de forma gradual pero consistente y a lo largo del tiempo. Pero que plantean, algunos estudios dicen que debería ser de un crecimiento hasta del 5% anual para poder dejar un país bollante. No le veo el escenario en este momento para ese crecimiento. Yo creo que si el año 2018 tenemos un crecimiento, aunque sea pequeño, cercano al 1%, y con un déficit que esté alrededor entre el 3 y el 4, yo creo que habremos avanzado bastante. Perfecto. Sin embargo, si me permite, sí, Carlos, las declaraciones del ministro no van en la misma dirección, porque él acaba de hacer una declaración donde hay una suerte de desconocimiento de la deuda interna. Sí. Hablando en que es una deuda, como decir, entre el esposo y la... Ese tema lo podemos dejar para el próximo bloque, que sí me parece importante. Yo le quiero preguntar a Byron Villasís, ¿hasta qué punto entender o proyectar la economía nacional con un aparato público que representa el 38% del PIB? ¿Eso tiene que reducirse de qué manera? Gracias, Carlos, y saludos a los televidentes. Yo creo que las decisiones de reducción deben tener un balance muy específico para poder controlar y cuidar sobre todo el empleo. Se pueden hacer reducciones en el gasto público corriente, se pueden hacer revisiones de decisión sobre el plan anual de inversiones, pero cualquier decisión creo que tiene que proteger necesariamente la estructura del mercado laboral ecuatoriano. Yo veo problemas en el subempleo que tienen que ser controlados y por ahí debe ser uno de los criterios que debería priorizarse al momento de tomar esa decisión. Pero volviendo un poco al tema del presupuesto del Estado, yo tengo aquí un dato que me parece importantísimo. Se supone que de toda la masa de gente que trabaja en el Ecuador, el 9% pertenece al sector público, que son como unos 600,000 ecuatorianos. Ellos significa el 4% de la población total del país. Pero para mantener a esa masa laboral en el sector público se necesitan casi el 60% de todos los impuestos que recaude el Estado. Entonces ahí no hay una desproporción. Es decir, para pagar el 4% de nómina de los empleados en el Ecuador se requiere el 60% de los tributos que genera el país. Hay un desbalance que hay que controlar en ese sentido. Sin embargo, yo creo que hay que también poner en consideración que esta estructura de masa salarial del sector público se podría controlar con una señal que yo considero positiva que se acaba de realizar.
el de evitar nuevas contrataciones, el de evitar nuevas expansiones para, aunque sea, controlar esa estructura, porque la propia dinámica va a hacer que se siga gastando en eso. Es muy difícil prescindir de servidores públicos porque hay que cancelarles liquidaciones, porque hay que cancelar contratos. No es simplemente cuestión de recortar, estamos hablando de seres humanos. Entonces, creo que aunque sea la primera decisión, puede ser inteligente en el sentido de mantener la estructura y no ampliarla como una primera decisión. Diego Borja, no se infló demasiado la masa burocrática en Ecuador y ahora es muy complicado, como dice Byron Villasís, salir de ella. ¿De qué manera sí puede tener un margen de maniobra cuando el 60% de los ingresos tributarios se van a mantener esa masa laboral? Como acaba de decir Byron, estamos hablando de gente, de personas, de familias, y en eso hay que ser muy cuidadoso, porque son golpes no solamente a la economía de las familias, sino a la salud mental, a los equilibrios de otra naturaleza. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, creo que en el Ecuador faltan servidores públicos, faltan maestros, faltan policías, pero faltan ganan médicos, súper bien, faltan una gran cantidad de personas. Usted no puede coger y decir aquí se va a reducir de una manera... Pero está bien que ganen, que reciban el 60% de la tributación. Ahí hay desequilibrios y, por supuesto, en el propio sector público hay enormes desequilibrios entre una gran cantidad de funcionarios que no tienen salarios elevadísimos y otros, una pequeña cúpula que tienen elevadísimos. Entonces, como dije hace un momento, tiene un margen de maniobra el presidente, el ministro, como para poder, con bisturí, si cabe la palabra, diseñar modificaciones de gasto corriente. Economista, ¿usted cree que hay espacio este momento en la actual coyuntura como para pensar en reducción de impuestos como plantearon múltiples candidatos a la presidencia en estas elecciones? Creo que es imprescindible, por ejemplo, hacer una modificación de los esquemas impositivos. Uno de ellos, yo me he referido ya públicamente varias veces, es el adelanto del impuesto a la renta. Esa modalidad de cobro afecta en el empleo. Y el problema más grave que tiene el Ecuador, el problema económico más grave que tiene el Ecuador es el problema o del desempleo y del subempleo. El 60% de la población económicamente activa o no tiene trabajo o tiene un mal trabajo. Eso es lo que debe orientar cualquier acción de política fiscal, de política externa, de política monetaria, de lo que sea. Y en ese sentido, ¿usted sí le ve la posibilidad de hacer una reforma tributaria que le reduzca impuestos al Estado en materia de porcentajes, aunque en ingresos se vea que se necesitan esos recursos? Yo creo que es impresentable seguir en la estructura actual. Hay que hacer una primera reforma tributaria, hay que hacer una primera reforma tributaria y única en los 4 años de gestión, donde se adopten decisiones en algunas áreas. Uno es lo que acaba de decir Diego. El anticipo al impuesto a la renta no puede seguir vigente. Es una sustracción de liquidez al sector empresarial del país. Segundo, el impuesto a la salida de divisas. Eso hay que buscar una eliminación, hay que estudiarle si puede ser de una forma única o puede ser gradual. Pero que le puede dar casi 800 mil millones de dólares al Estado. Hay reducción arancelaria selectiva que hay que hacer y el tema de la ley de herencia y plusvalía que le tiene paralizada a la industria 2 años de la construcción. Pero eso no hay cómo hacer, Carlos, si usted no aborda el otro lado del presupuesto, que es del gasto. Usted va a recibir menos ingresos por este concepto, a pesar de que eso no es la mayoría son impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, pero tiene que topar el otro lado, el gasto. Y para topar el gasto, tiene que definir el rol del Estado. El Estado es hasta aquí y desde aquí es el sector privado. Diego Borja dice que no se puede topar a la burocracia, es que el país tiene poca burocracia. El rol del Estado no quiere necesariamente decir que usted topa la burocracia, sino que el Estado se concentre en lo que tiene que concentrarse. Y mientras tenga ese pago de ese rol de la burocracia, consuma tanto porcentaje de impuestos, ahí ¿cómo entender eso? ¿Es normal? El tema es de la siguiente forma. Es verdad que la mayoría de la burocracia es Fuerzas Armadas, Policía, Educación y Salud. Y Salud, sí. Pero eso no quiere decir que ese porcentaje, que es del 80% en número, sea el 80% en gasto. Porque el salario de esos funcionarios públicos promedio es menor que el salario de los administrativos de otras entidades del Estado. Que es en donde el gobierno ha empezado a decir que donde ha habido desmanes excesivos y donde yo sí creo que hay mucha grasa por cortar. Yo le puedo garantizar algo. Aquí hay pipones. Hay gente que trabaja, que cobra y no trabaja. Aquí hay ministerios que están en exceso todavía, porque lo que se hizo es un recorte todavía muy pequeño. O maquillado en algunos casos, porque cambian los nombres. ¿Y por qué hasta el 2006 vivíamos con 18 ministerios y ahora tenemos 40? Porque la economía del Ecuador creció. Eso no tiene mucho que ver. Es un tema de administración. No es que usted sube la economía y sube el número de ministerios.
Lo que tiene es que ser mucho más productivo y eficiente con el tamaño del Estado que representa. Pero el Estado no puede seguir teniendo importadoras, el Estado no puede seguir teniendo farmacéuticas. El Estado está metido en vialidad, está metido en aviación, está metido en gasolineras. Ahí tiene que cortar. Y ahí debe haber, Byron Villasís, una revisión profunda del presupuesto entonces. Yo creo que sí, pero hay que tener un balance también con los objetivos sociales que debe priorizar también el gobierno. Es cierto que hay que reducir gastos, es cierto que hay que ordenar la mesa, sea porque nos cayeron las 7 plagas o sea porque no se hizo un trabajo suficiente, hay que ordenar la mesa de una forma disciplinada. Sin embargo, el gobierno también debe recordar que la estructura ideológica con la cual se propuso este proyecto político tiene prioridad sobre lo social. Entonces, es un verdadero arte, es un verdadero desafío el que tienen enfrente. Lo social no significa necesariamente más gasto público, sino más bien un gasto eficiente. Un gasto más inteligente, diría yo. Un gasto más inteligente que empiece por racionalizar, por transparentar ciertas cifras, que creo que no es de ser de derecha ni ser de izquierda el hecho de transparentar las cifras. Es cuestión de manejar responsable y éticamente la cosa pública. Con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Al volver del corte comercial hablaremos sobre la deuda que tiene el Estado ecuatoriano y analizaremos las consecuencias de mantener una economía sobre la base del endeudamiento. ¿Cuáles son las salidas políticamente correctas? Se las contamos después del corte. Dentro de la compleja situación económica, los niveles de endeudamiento público quizás sean el aspecto más preocupante para el gobierno. Durante meses, la opinión pública ecuatoriana pidió al gobierno de Rafael Correa transparencia, pero el exmandatario politizó las cifras. Claudia, ¿de qué tamaño es la deuda? En este punto, el Ministerio de Finanzas ha mostrado ya algunas cifras oficiales. Al 31 de mayo del 2017, el Estado reporta una deuda pública consolidada de 27.871 millones de dólares, es decir, un 27,7% del PIB nacional. Aquí se reportan todos los créditos que el país mantiene con los organismos multilaterales, deudas con otros gobiernos, así como los pagos pendientes a bancos y bonos. A este porcentaje hay que sumar otro conocido como la deuda interna del sector público, que a finales de mayo llega a casi el 15% del PIB. Aquí se reportan básicamente bonos del Estado, la deuda con el Banco del Estado y una parte de los haberes con el IES. Según estos datos oficiales, la deuda pública total llega a los 43 puntos del PIB. Sin embargo, hay voces críticas que aseguran que el endeudamiento del Ecuador es mucho mayor. El Observatorio de la Política Fiscal advierte de un monto de casi 6.000 millones de dólares que el gobierno no reconoce como deuda. Se trata de las ventas anticipadas de petróleo y montos altos de certificados de tesorería, lo cual eleva el porcentaje de la deuda por encima de los 49 puntos del PIB. Sin advertir que hay montos adicionales de deudas flotantes y otros compromisos donde la información oficial no es confiable. Carlos. Bien, Byron Villasís, ¿es posible manejar una economía con casi la mitad del PIB comprometido para deuda? A ver, yo creo que el primer paso que se tiene que dar para ver si es factible manejar esa deuda es transparentar esas cifras para todos, que exista claridad por parte de todas las autoridades, de los analistas y especialmente de la opinión pública, de que sepamos realmente cuál es el tamaño de esa deuda. El tamaño de la deuda, sea que esté en niveles del 40-45%, creo que es manejable. El problema no es la proporción, el problema es el rápido crecimiento en un periodo corto de tiempo y que ese crecimiento de la deuda viene acompañado con un crecimiento bajísimo del PIB o casi nulo. Solo en la transición entre Correa y Moreno hay 2.000 millones más de deuda que se pusieron en bonos, por ese ejemplo. es precisamente el crecimiento que es negativo. Es decir, la proporción como tal no es negativa. El problema es que crezca rápidamente y en momentos donde el país no está creciendo mucho. Entonces, ese es el desafío verdadero que tenemos ahorita de poder solventar los vencimientos de este año, los vencimientos del siguiente año, pero todo tiene que empezar por transparentar las cifras, hasta para saber con qué idea se puede aportar al propio gobierno. Economista Pozo, ¿usted cree que mientras no se tenga ingresos de petróleo, mientras venga la inversión extranjera, que son políticas que tardan en dar resultados, el gobierno va a tener que seguir endeudándose? Pero a este paso, ¿cómo contener ese rubro? Bueno, primero, la deuda pública total interna y externa es de alrededor de 60.000 millones. No es ni los 28 que dice el gobierno, ni los 41.
Aquí hay que incluir todo lo que el país tiene que pagar por distintos conceptos. O sea, que son como los casi 6.000 millones de lo que están no registrado como deuda y como 8.000 otros tenemos obligaciones con empresas, tenemos deuda interna, tenemos la deuda del Estado con el Banco Central, tenemos los papeles de corto plazo, tenemos las ventas anticipadas. Todo eso hay que sumar. Todo eso es deberle a la esposa, según el ministro Carlos de la Torre, economista. Pero el tema no es tan simple, porque aquí la plata que le prestó el Banco Central al gobierno no es plata del gobierno, no es plata del Banco Central, es la plata de los depositantes en los bancos que tienen su proporción en el encaje bancario que está en el Banco Central. Es decir, el Banco Central es una entidad pública, pero la plata que maneja es plata de los ciudadanos, de los clientes de los bancos, primero. ¿Y la plata de la seguridad social de quién es? De los afiliados. De los afiliados. Entonces no se puede decir que es la deuda entre la esposa y el esposo. Esa deuda hay que cumplir. A mí me da la impresión de que las declaraciones del ministro de Finanzas tienden a ser similares a las del gobierno anterior, es decir, no dar un baño real de transparencia de lo que ha sido la deuda. Por eso es lo que yo me preocupo y por eso diferencié las declaraciones que le escucho al presidente de la República con las declaraciones del ministro. Estas son obligaciones que hay que pagar, Carlos. Esto no es que no se puede pagar, no es que es la esposa pero y el esposo. Pero no se tendría para pagar. Es que por eso hay que armar un programa económico que baje el riesgo del país. Y la única forma es con respaldo internacional. ¿Para qué? Para poder canjear la deuda cara por deuda barata. Para la deuda de plazo corto, pasarle a plazo largo. Caso contrario, eso no se puede hacer. ¿Y esos canjes serían con organismos multilaterales como el Fondo Monetario, por ejemplo? Hay que buscar apoyo con los multilaterales, pero sobre todo hay que buscar que el país tenga un programa que dé credibilidad y confianza. Y lamentablemente el Ecuador sí requiere un externo que le diga que el programa tiene viabilidad, que tiene solidez, que es un programa técnicamente hecho. El Ecuador requiere del FMI en este momento. Entonces, requiere el apoyo, no le pensemos al FMI como el que viene a subir la gasolina, porque es lo primero que la gente piensa. No es ese el momento, no es la coyuntura, ni tampoco es lo aconsejable. Lo que sí necesitamos es crédito barato y respaldo de que el programa está bien hecho. ¿Para qué? Bajar el riesgo y puedo yo replantear la deuda. El país va a necesitar más deuda, pero es distinto endeudarse 2.000 sin programa, tapando un hueco más chico para abrir un hueco más grande, que dentro de un programa sabiendo que la deuda va a subir un tiempo y después va a tender a caer. Economista Diego Borja, pero también debe ser complicado para el ministro de Economía y para el presidente de la República tener que asumir un montón de compromisos que se quedan del gobierno anterior, el pago a los jubilados, el pago a las deudas del IES, deudas que no se reconocieron y que ahora el ministro de Economía trata como de, no sé, relativizar algunos rubros. Mire, usted no puede servir a dos amos. Si usted tiene un compromiso con el gobierno anterior y tiene que maquillar la cuestión para que no se vea tan mal, no puede ceñirse a lo que el presidente Moreno ha dicho en la última semana. El presidente Moreno ha dicho, queremos claridad. No se guarden, les dijo a los de la Comisión Anticorrupción, díganlo todo. Y eso creo que va para todos los funcionarios. Decirlo todo implica transparentar las cosas. Usted no puede manejar adecuadamente un país si no sabe a quién le debe. Es como en la casa, en la economía familiar. Usted no puede decir, la única deuda que tengo es con las tarjetas del banco, y mi amigo Pancho, y el tendero, y la deuda que tengo con cualquier otra persona, ¿no la voy a pagar? No, acá no. Usted, si tiene claridad que el 27%, el 28% es la deuda consolidada, el 15% adicional es con los organismos del Estado, el 6% adicional es con las preventas de petróleo, y hay otra deuda flotante muy grande. Usted tiene que saber ¿Usted sí cree que son casi 60 puntos del PIB? Puede ser 60 o más, y de distinto tipo, de distinta condición, de distinto plazo, de distinto costo, tiene que saberlo. Mire, Europa y los Estados Unidos se manejan con porcentajes de deuda mayores. Pero tienen una capacidad productiva impresionante. ¿Cuál es el punto? Claro. El punto es acá, que nosotros no tenemos moneda. El punto es que tenemos una dificultad externa muy grande en este momento, que el petróleo, que es una de nuestras mercancías fundamentales, ha caído en precio. Entonces usted tiene que manejarlo de una manera diferente. Un objetivo fundamental sería crecer el pastel para que la deuda que tenemos sea una menor proporción. Pero lo más importante en este momento es saber a quién debemos, para que en el marco de un programa económico adecuado usted sepa incluso cómo reperfilar la deuda. El programa económico del gobierno está manejado por la gente que estuvo en el gobierno anterior. O sea, está Patricio Rivera, está Diego Martínez, está el economista Orlando del SRI. Por eso decía yo hace un momento, usted no puede servir a dos amos. Hay que pedir la renuncia a ellos. Usted no puede decir, voy a maquillar más o menos lo hecho y ahora voy... No.
Acá la cuestión es por dónde se va a enrumar. Yo discrepo realmente con el ministro de Finanzas en muchos de sus aspectos de lo que ha planteado. Por ejemplo, ese planteamiento de la devaluación fiscal me parece que es un exabrupto que no habría, y presidente Moreno no le haga caso, porque eso sería quitarles una parte del salario a los trabajadores. Pero por otro es seguirle comprometiendo deudas al IES que no se le está asumiendo. O sea, el gobierno no está asumiendo ya las deudas que tiene. Le dice, le vamos a quitar el costo laboral a los patronos y va a asumir el Estado. ¿Con qué, pues? Si las otras deudas no paga además. Le quitaron el 40% al mismo IES. Entonces, se está haciendo incluso demagogia en un momento en el cual la demagogia no debería servir, porque queremos tener claridad de por dónde se va a enrumbar el país, con qué cifras en todos los aspectos, uno de ellos fundamental, el de la deuda, ¿no es cierto?, para poder decir cómo manejamos este grave problema que hoy día significa una gran presión fiscal. Byron, mira, ¿ya es momento de que el gobierno presente su plan económico como lo demanda Mauricio Pozo? Es urgente. Yo creo que es urgente y un horizonte concreto debe ser la proforma que se debe presentar a fin de mes, y ese debe ser un instrumento concreto y decidor para poder evaluar cuál es la idea clara, porque sabemos que tenemos ideas por parte del presidente, otras ideas por parte del ministro, y es ese instrumento el lugar ¿Usted adecuado. no le ve claro todavía? No, todavía desafortunadamente del no. ministro. Hay ciertas ideas de austeridad que son simbólicas. Es fundamental tener, y es bueno, es positivo tener mensajes simbólicos de austeridad, pero si no hay ahorros sustanciales en el corto plazo, yo no veo una salida concreta. Economista Pozo. Yo he venido insistiendo en que todo el país le quiere ayudar al presidente Moreno. Y yo creo que es verdad. La oposición le quiere ayudar. Alianza País le quiere ayudar. Todo el mundo le quiere ayudar. ¿Alianza País está seguro que le quiere ayudar? Bueno, esperaría que le ayude, porque si no le ayuda ese grupo político, ¿quién le va a ayudar? Pero lo de fondo es que ese apoyo con esas declaraciones que a mi criterio han sido favorables en lo político y en lo económico, tiene que traducirse en acciones. Porque en política uno puede transar y negociar, como que los tiempos son más flexibles. En economía, cuando yo me demoro más, el corregir los problemas genera costos mayores, entonces no hay cómo demorarse mucho en definitiva. Y yo no quisiera que por demorarse mucho no se tenga claro que estos problemas que estamos viviendo son por los 10 años de excesos que se han producido. No es por los 2 meses que esté el presidente Moreno. Ni por el terremoto. El terremoto lo que hace es engatillar, como la baja el precio del petróleo, los desórdenes que se venían presentando y que igual iban a presentar. Entonces no es correcto decir que porque viene el terremoto, bajó el precio del petróleo, pasó lo que pasó. No, no, no. Esto se produce por un problema de desorden económico y de falta de atracción de inversión por las condiciones poco amigables que generó el gobierno. Diego Borja, ¿usted cree como Mauricio Pozo que es necesario el acompañamiento de organismos multilaterales para ayudar a Ecuador en el diseño de un modelo económico diferente, más vital, transparente? Yo creo que el Ecuador tiene la suficiente madurez, institucionalidad de la sociedad civil y de los partidos políticos para encaminarse solo, que podemos tener. Nosotros somos socios del Fondo Monetario, somos socios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL. Podemos contar con la ayuda de múltiples personas, pero la responsabilidad es casa adentro, es nuestra. Nosotros, los ecuatorianos, tenemos que componer nuestras cosas. Y si tenemos que pedir ayuda en un momento determinado, tiene que ser sobre la base de que nosotros definamos. Bien, y con estas reflexiones nos vamos a un siguiente corte comercial. Sigue en la señal de Políticamente Correcto. Sigue este debate en las redes sociales. En Facebook estamos en vivo en la página oficial de Ecuavisa y en Twitter como @políticacorrecta. No se desconecte de la mesa de Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto se transmite todos los domingos a las 10:30 por la señal de Ecuavisa y también a través de su página de Facebook. Economista Pozo, el gobierno ha dicho que el techo de inversiones que se proyecta para estos años, para estos meses difíciles, no debe superar el 5% del PIB. ¿Usted cree que hay realmente recursos en este momento con los cuales el gobierno puede impulsar la construcción de obras básicas, elementales que ha hecho el Estado a lo largo de estos 10 años y que nos ha tenido acostumbrado a ello el gobierno? Yo le veo poco viable dentro de lo que ahora estamos viviendo, dentro de un programa económico con una ruta de comportamiento es más viable. Sin embargo, recuerde algo, el gasto de capital del presupuesto incluye las transferencias a los gobiernos seccionales. Y no es que yo puedo dejar de transferir, porque paralizo las ciudades en el país. Eso hay que transferir.
y adicionalmente la obra pública que se está desarrollando y que está en funciones, ahora sí se podría pensar en transferir bajo alianzas público-privadas. Que parecería o que por bajo ahí va el algunas plan, figuras, ¿no? yo creería que sí se lo puede hacer. Y eso está atado a gasto corriente también, pero se requiere la convicción, la voluntad política para poder adoptar esas decisiones. ¿Y cómo ve decisiones. usted las perspectivas del gobierno de Lenín Moreno en torno a desarrollar planes como el Toda una Vida o el de vivienda, que tienen esta misma tónica asistencialista del Estado, no en el término peyorativo, sino que el Estado es el que tiene que financiar todos estos proyectos que vienen? El de vivienda creo que costaría más o menos unos 500 millones de dólares y el plan Toda una Vida superaría los 1.000 millones. Si usted maneja el presupuesto por los dos lados, el lado del gasto y el lado del ingreso, va a tener espacios para poder dar y cumplir, por ejemplo, los ofrecimientos de campaña electoral. El tema impositivo que algunos candidatos lo plantearon, eso se lo puede hacer, y estos ofrecimientos también. Recuerde algo, los programas asistencialistas que se están promoviendo, yo no le veo mal, yo creo que se pueden hacer y se lo debería hacer. Lo que creo es que tienen que tener temporalidad. Pero el bono de desarrollo humano se volvió eterno. Claro, ese es el problema, que a veces cuando no se pulen los conceptos a lo largo del tiempo se terminan convirtiendo en eternos, pero el número de beneficiarios de ese bono también cayó. Eso era sobre el 1.000.000 de personas, ahora estamos hablando de alrededor de 400.000 beneficiarios. Pero los subsidios como tal tienen que ser temporales y tienen que ser focalizados, no pueden ser perennes y permanentes. ¿También focalizar subsidios a los combustibles? Los combustibles ya no, es que los combustibles ya no son el problema del pasado. Ya ni siquiera es el problema. Ahora los precios están cercanos a los internacionales. Lo que creo yo que hay que hacer es buscar que el Estado se ahorre la importación de derivados. El Estado gasta más de 4.000 millones anuales en importación de derivados y eso lo puede hacer el sector privado. Y hay cómo hacerlo a través de un sistema de concesión de la refinería de Esmeraldas. De eso se lo puede hacer. Y que eso no se piense que va a subir el precio. Hay que establecer una fórmula que vincule lo que pasa en el precio del petróleo con algunos derivados en el Ecuador. Byron Villasís, hay temas que son muy importantes, inversiones que se hicieron y que se califican en muchos casos de elefantes blancos. La revista Vistazo, por ejemplo, en su último número, habla de que llegó la austeridad a Yachay. Se necesitan casi 1.500 millones, es lo que entre 1.000 y 500 millones que fue lo que más o menos costó esa inversión. Pero ahora tampoco se la puede dejar de lado porque hay un montón de dinero invertido ahí que tienen que cumplirse algunos programas. ¿Cómo manejar estas inversiones de elefantes blancos ahora en época de vacas flacas? A ver, hay que analizar todos los proyectos de forma milimétrica para saber cuáles han representado un éxito o un fracaso. En el caso particular de Yachay, yo creo que conceptualmente es una idea brillante. Desafortunadamente creo que cometieron 3 errores. Primero, Yachay es vendido como que si estuviéramos hablando de crear Roma de la noche a la mañana. Para llegar a Roma hay que ir paso a paso. Y creo que se crearon expectativas como que era posible hacer esto en el corto plazo y ese creo que fue el primer error. El segundo error fue esta combinación de administración entre la ciudad de Yachay y entre la universidad de Yachay. Eso genera confusión hasta para poder legitimar el propio proyecto. Y el dispendio económico que ha sido pavoroso. Y dispendio económico porque hasta la propia gente no sabe si se está gastando en lo uno y en lo otro. Y eso no es culpa de la gente, es culpa de quien no comunica bien ese proceso. Y el tercero yo creo que son anuncios que sobreestiman los beneficios de proyectos como estos. Hacer una universidad no es como hacer una carretera, un edificio o algún proyecto hidroeléctrico. Toma muchísimo tiempo, toma muchísima paciencia y sobrevender esos beneficios en el corto plazo creo que le están causando legitimidad al proyecto. Ahora hay que racionalizar esos objetivos, hay que legitimar los gastos. ¿Masificar la universidad cree usted que es una buena idea? Yo creo que es al menos equilibrar con los desfases y déficit que tiene, por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador es una excelente idea. Pero hay que equilibrar asimismo, cuidar las inversiones que ya se han hecho en Yachay, porque como bien tú dices, no se puede perder esa inversión ya realizada. Y en ese sentido, economista Diego Borja, ¿usted cree que es positivo el anuncio que ha hecho el ministro de Energía de darle un nuevo impulso a la refinería del Pacífico, abaratarle los costos y posiblemente que ahí ingrese inversión privada? ¿Este tipo de proyectos deben seguir adelante esas inversiones o es momento quizás de dejar de lado esas cosas y entrar en otras como el plan de vivienda o el plan Toda una Vida de Lenín Moreno? Bueno, creo que hay prioridades y hace un momento nos referíamos a la necesidad de priorizar las cosas.
El plan Toda una Vida a mí me parece un plan espectacular y necesario para un país como este. Hay que diferenciar entre lo que es una política asistencialista, incluso en el buen sentido de la palabra, con lo que es una política social. El Ecuador no puede abandonar la política social y todos los avances logrados hay que fortalecerlos y continuarlos. En segundo lugar, el subsidio directo a la demanda tiene que tener tiempos y tiene que tener objetivos de gente específica que lo recibe. No puede ser masivo. Tiene que ir, cada dólar que usted gasta en un subsidio directo a la demanda tiene que tener un enorme impacto. Hay que cuidar cada dólar. Y la otra idea fundamental, en este momento, por ejemplo, usted decía, ¿dónde empezamos recortando? En la refinería del Pacífico había una planta que recibía sueldos. ¿De qué hacían? Entonces, esos son los pipones que dice Mauricio Pozo. Entonces, por ahí empecemos unos recortes y empecemos racionalizando. Hay cosas que hacer. Creo que va a ser muy creativo, va a tener que ser muy creativo el gobierno para intentar traer inversión. Y entonces ahí los acuerdos público-privados, los sistemas de concesiones, y invertir en aquellas cosas que den gran impacto productivo en el agro, por ejemplo. El sistema de riego, los sistemas de carreteras secundarias que ayuden. O sea, ¿no es urgente ese momento la refinería del Pacífico, sin lugar por ejemplo? a dudas. No, pues empecemos con nuestras propias refinerías para, por ejemplo, bajar la necesidad de estar importando combustibles que nosotros podríamos elaborarlos en el Ecuador. Es decir, ese tema, por ejemplo, debería quedar proscrito este momento. Por este momento yo diría que hay otras prioridades muchísimo mayores que en un momento de contracción del ingreso hay que ponerle énfasis en otras cosas. Por ejemplo, ¿qué prioridades, economista Pozo? El tema fiscal tiene tres problemas grandes. Problema de tamaño, insostenible. Problema de presupuesto y el déficit que no se puede mantener. Y un problema de estructura de la deuda. Los tres problemas hay que abordar, no digo que sean los únicos, pero son los principales. Y dentro de eso hay que priorizar los proyectos. Estos proyectos sobre bases de caso por caso. Este proyecto se queda, este proyecto sale, este proyecto hay que darle un stand-by hasta que se tome una decisión. O meterle inversión privada. Claro, pero los esfuerzos tienen que estar encaminados a preservar el gasto social del gobierno. Una buena política económica va encaminada a proteger el gasto social, si es para eso. Precisamente el orden es para precautelar ese tipo de beneficios. Porque, por ejemplo, en el tema de IACHAI, yo le habría puesto más esfuerzo a la educación preprimaria y primaria en el Ecuador que hacer una universidad. No porque la universidad no sea importante, los problemas son la base. Claro, los chicos de crear abajo generaciones capaces. son los que deben tener la capacidad de poder acceder a una universidad. Pero si yo no formo un chico bien, si los muchachos de las escuelas públicas salen sin inglés, si no saben programación, si no están vinculados con el mundo, ¿cómo pueden acceder a una universidad de ese nivel? Bien, y con estas reflexiones nos vamos a un siguiente corte comercial. Al volver en la mesa de Políticamente Correcto, hablaremos de cuál es el escenario político que maneja Lenín Moreno dentro de la Asamblea Nacional. No se desconecte de la señal de Coavisa. El gobierno de Lenín Moreno puede tener múltiples propuestas económicas, pero estas están sujetas a los votos que obtenga en la Asamblea, como lo mostramos en esta toma cenital. Para la aprobación de la proforma presupuestaria y de la programación económica de los próximos 4 años, el presidente requiere el apoyo de la mayoría absoluta de los legisladores, es decir, 69 asambleístas. El mismo número de votos necesita para pasar un proyecto económico urgente como reformas tributarias o el que se ha anunciado en materia laboral. Sin embargo, las divisiones en Alianza País ponen a Moreno frente a un panorama legislativo complejo. El oficialismo cuenta con 74 asambleístas, pero no todos apoyarían reformas económicas menos estatistas o más liberales. Por eso Moreno ha mantenido un diálogo abierto con la oposición, con lo que podría garantizarse 15 votos del PSC, 9 de Suma, 8 del centro izquierda, 1 de FE y 4 de los movimientos locales. Es decir, conquistaría unos 37 votos de la oposición. Con estos apoyos, el presidente necesitaría únicamente de 32 voluntades más de Alianza País para pasar cualquier iniciativa. O también podría ser una iniciativa de Creo. Diego Borja, ¿usted cree que Alianza País finalmente se va a dividir en estos meses y más aún con un escenario económico donde Moreno ha empezado ya a decir que la situación del gobierno anterior estuvo muy mal manejada? Bueno, yo creo que hay un enorme desafío, va a haber mucho movimiento. No va a ser aburrido en términos políticos lo que viene en los próximos meses, pero me parece que hay anuncios fundamentales del presidente en la línea política. El primer anuncio es, él ha dicho, la crítica es la asesoría gratuita que tenemos los gobernantes. ¿Qué nos está diciendo? Que hay un espacio de libertad para poder plantear cosas, incluso que entren en confrontación con la línea del propio presidente.
Y eso quien debería escucharlo en primer lugar incluso por la responsabilidad política que tiene con el país, es Alianza País, pues. Porque fíjese. Pero no más ovejunos, dijo Lenín Moreno. Muy bien, pues, si acá no se necesita de ovejunos, los legisladores tienen que ser personas que planteen cosas, que critiquen cosas, que fiscalicen, que propongan leyes. Pero que llamen a juicios políticos. Que llamen a juicios políticos cuando sea del caso, por supuesto que sí, pero fíjese usted, si el presidente Moreno dice, yo voy a pasar un conjunto de leyes económicas que favorezcan el empleo, que favorezcan la producción, que permitan que los constructores dejen de perder y empiecen a generar más dinamismo en la economía. ¿Cómo Alianza País podría oponerse a eso? Si el presidente plantea leyes que digan, voy a proteger el gasto social mejorando la manera como gasto y no un gasto indiscriminado, ¿cómo se pueden oponer a ese tipo de cosas? Creo que el presidente está en plena condición política para que con el discurso de la propia transformación que plantean Alianza País les ponga a los asambleístas en un dilema de decir o apoyan lo que están diciendo de lengua para afuera o ustedes se ponen en una política conservadora y probablemente en una política que simplemente está mirando sus intereses. Mauricio Pozo, usted ha dicho en los bloques anteriores que la oposición incluso le quiere ayudar a Lenín Moreno. ¿Hay en la Asamblea Nacional la posibilidad de que existan mayorías que le permitan a Moreno trabajar por fuera de los bloqueos en Alianza País? ¿Usted proyecta eso? Yo creo que sí. Él ha actuado de una forma de tender puentes con varios sectores. Se ha reunido con sectores que el gobierno anterior o el presidente anterior nunca lo hizo. Tiene un trato mucho más amigable con sectores inclusive de oposición. ¿Con el Partido Social Cristiano, por ejemplo? Con todos, no solamente con el Partido Social Cristiano, yo diría con todos. Y eso facilita las cosas en definitiva. Entonces, yo sí creo que con unos proyectos de ley que vayan en la dirección correcta, que busquen priorizar el gasto, que busquen un programa austero, que busque preservar el gasto social, yo creo que la mayoría de los sectores le va a apoyar. ¿Usted cree que, por ejemplo, medidas económicas que un poco tiendan a dinamizar la economía, atraer inversión privada y todo lo demás, puede generar problemas en Alianza País? Es decir, que ese programa económico más liberalizador pueda tener el bloqueo en Alianza País. Yo creo que antes de que se anuncien siquiera ese tipo de medidas ya hay problemas internos. Pero que serían por otro lado, en teoría. Se lo ve, sí, y eso lo que haría es, de alguna manera, radicalizar un poco más las posiciones. Yo creo que esa mayoría está muy débil, yo creo que está con facilidad de romperse al interior, pero yo creo que lo de fondo es que el Congreso tiene que apoyar, o la Asamblea, los proyectos que al país le convengan, independiente de los sectores políticos que representen. Un programa económico serio, una reforma tributaria seria que le convenga al Ecuador, no debería oponerse nadie. No debería poner por delante el interés político antes que el interés del país. Byron Villasís, ¿se vienen momentos de inestabilidad política a propósito de reformas económicas? Yo creo que no necesariamente y va a depender de la postura de Alianza País. Creo que sería muy poco inteligente para Alianza País dividirse, porque si analizamos el espectro político fuera de Alianza País, no hay líderes fuertes más allá de esas fronteras, por así decirlo. Guillermo Lasso y el movimiento Creo no pudo sostener más de 2 meses una alianza dentro de la Asamblea, no existen a lo mejor Moreno quebró esa alianza, ¿no? A lo mejor, pero es precisamente otra señal para decir que más bien es una posibilidad para que Alianza País se fortalezca y para que tome en cuenta que está sola en el escenario. Una división de Alianza País con un liderazgo de Correa por el otro lado. Ya habló de una desafiliación, por ejemplo. Yo creo que sería un error político porque más bien podrían aprovechar este momento para ordenar la casa, para poder sortear las dificultades económicas que tenemos y poder tomar decisiones que tomen ventaja de esta posición política. Digo, Borja, Creo que hay un espacio enorme y esta es la oportunidad para un gran frente de apoyo al presidente Moreno. Y quien tiene, por supuesto, que en primer lugar apoyar es la Alianza País. Pero hay otros sectores. Se ha reunido con los indígenas, tiene que reunirse con los trabajadores, tiene que dar señales a otras fuerzas de la izquierda, como está dando señales a los partidos políticos de la derecha. ¿Por qué antes era negativo ver reunido a la derecha, a la MPD, a los roldosistas en torno a un presidente y ahora eso se aplaude? Porque creo que el presidente ha valorizado un elemento clave en democracia, que es el diálogo. El presidente Correa, entre los errores que cometió, es satanizar el diálogo. Si usted se reunía a conversar con el que pensaba diferente, era desleal y traidor. Creo que el presidente Moreno está recuperando un valor democrático como es el diálogo. ¿Usted tendría problemas en colaborar con Lenín Moreno en un eventual gobierno, ministro? Como ministro, por ejemplo. Cuando se acabó la primera vuelta, Carlos, yo le ofrecí al país que iba a proponer una
unos lineamientos de lo que debería ser el programa económico. Yo cumplí eso, presenté el presidente de la República. ¿O le mandó a él? No, ya tiene en sus manos el presidente Moreno. Yo no me reuní, pero ya tiene en sus manos ese documento. Hay 58 recomendaciones. Yo ya cumplí con Ciudadanos, yo no estoy buscando trabajo en el sector público. Pero sí si le creo pidieran, que por ejemplo, hacer un gran frente de economistas. Pero si él quiere que yo explique más lo que está ahí puesto, de luces, de apoyos, ideas, estoy dispuesto a hacerlo. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a sentar en ningún ministerio. Eso no es esa no es la idea. No es lo yo creo que todos tenemos eso. la obligación en este momento de apoyarle al presidente, porque yo creo que el presidente que le vaya bien es beneficio de todos, independiente de fuimos o no opositores en su momento. El país tiene un problema este rato y este problema hay que ver cómo se resuelve. Nos vamos a un corte comercial y llegamos con la etapa de las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Diego Borja, ¿cuál es el modelo económicamente correcto que debe tomar el presidente Lenín Moreno? Sí a la mesura del gasto, no a las políticas de austeridad de vieja usanza. Sí a los acuerdos de inversión, no a las privatizaciones a rajatabla. Sí a poner todos del hombro, no a cargarles la mano a los trabajadores y a las familias de la clase media. Byron Villasís. Yo creo que es prioritario darle liquidez a las empresas para que puedan fomentar empleo, especialmente de buena calidad. Segundo, no olvidar que el objetivo primordial del gobierno debe ser priorizar lo social y fomentar la equidad. Y tercero, especialmente recordar que sí es posible mantener un proyecto social ordenando las cuentas fiscales. Miremos el caso de Bolivia, por ejemplo. Mauricio Pozo. El país requiere un programa económico que genere confianza, que dé certidumbre, que dé seguridad, que tenga apoyo internacional y que permita la inversión nacional y extranjera que ponga su aporte para la economía del país. Todos tenemos que colaborar, la Asamblea tiene su rol, el gobierno tiene el suyo, los empresarios el nuestro, pero sí es reversible la situación por la cual atraviesa el país en este momento. La verdad es que esta semana Lenín Moreno puso en el debate el tema más delicado de su gestión, la salud de la economía. Sus advertencias abren un espacio de necesaria transparencia fiscal, pero no son suficientes. Al país le urge conocer el modelo económico que se va a aplicar en los próximos 4 años, así como los correctivos que necesita el sector público para amoldarse a la nueva realidad. Solo la austeridad y el dinamismo productivo permitirán al país retomar la senda del crecimiento sostenible, pues debemos convencernos de que nunca habrá política social exitosa sin un manejo ordenado de la economía. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos otro programa de Políticamente Correcto, un espacio creado para el análisis de la coyuntura nacional. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30 por la señal de Coavisa.